alargamiento de voz. ¿Sí? Entonces la voz, ¿verdad? Si yo quisiera graficarla, ¿es una función continua o discontinua en tiempo? ¿Es discreta o continua? Continua. ¿Sí? Bien. ¿Qué función? ¿Ah? ¿Qué forma de onda tengo yo de esa voz? Si yo quisiese graficar la voz, ¿verdad?, y representarla matemáticamente, sería algo complejo. Pero por ahí un señor llamado Taylor, ¿verdad?, que por ahí cuando estudiaron trigonometría debieron de haber visto la serie de Taylor, ¿sí? Después de Taylor existió un matemático llamado Fourier, ¿verdad? Ese señor Fourier, ¿verdad?, pues hizo un análisis de las señales y él describió que cualquier función que se quiera aproximar, ¿verdad?, a través de otras funciones compuestas, ¿verdad?, es utilizar una sumatoria de funciones seno y coseno. Entonces, con esas dos señales básicas, él, ¿verdad?, aproximó cualquier función que pueda haber matemáticamente por ahí. ¿Sí queda claro? Bien, perfecto. Entonces, nosotros vamos a hacer un análisis de esas señales para poderlas manipular a través de un sistema digital. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, para eso nosotros vamos a crear un diagrama de bloques y ver cómo se va procesando la señal. ¿Con qué fin? Pasar de una señal continua a una discreta, procesarla, obtener una discreta y volver a recuperar, ¿verdad?, a través de otro implemento ahí en el sistema que vuelva a recuperar la señal de discreta a continua. ¿Sí me explico? Entonces por ahí va a haber tareas, ¿eh? Eso es lo que perseguimos hacer. Por eso hablé de las funciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, continuas, discontinuas, etc. Bien, entonces, para que yo procese una señal, ¿sí?, en este caso la voz, ¿sí?, ¿qué puedo describir de la voz? Si me dijeran que la explique, ¿cómo hablamos y cómo escuchamos? ¿Qué es la voz físicamente? Más abajo, porque ya una señal de sonido es una consecuencia de algo, ¿sí?, pero no serían vibraciones, ¿verdad? La que vibra, si nosotros quisiésemos describir cómo hablamos, la boca no vibra, las cuerdas bucales. Pero para que esa vibración se propague, a ver, ustedes cuatro que están aquí, no quiero volverlos a ver juntos. Ustedes cuatro de ahí atrás. No, pues es que otra vez que hablen más para afuera, ¿eh? Distraen, jóvenes. Bien, entonces, ¿qué nos quedamos? ¿Ya ven? ¿Qué estábamos diciendo? Que si queremos describir cómo transmitimos esa información, ¿verdad? Entonces, primero vibran las cuerdas, pero con esa vibración se propagará en el medio. Aquí, por ejemplo, en el aire. Necesita que una diferencial de presión. ¿Quién genera la diferencial de presión en el organismo? Los pulmones. ¿Sí? Entonces vibran las cuerdas, pero ¿cómo sale esa vibración? A través de la exhalación y exhalación de los pulmones. Entonces prácticamente
¿verdad? La voz es una compresión y descompresión del aire que hay en el medio. Si no hubiese aire, ¿pudiésemos hablar? No. ¿Sí? Entonces, ¿quién provoca esa compresión, descompresión? Pues los pulmones. Al fin de cuentas, son diferenciales de presión por aire. Pero ese aire es modulado, ¿por quién? Por las cuerdas vocales. ¿Sí queda claro? Y entonces las cuerdas vocales hacen que la presión no sea en un sentido constante, sino que empiece a variar ¿en qué? En amplitud y en qué? Frecuencia. Entonces por eso nos escuchamos, de repente hay voces muy graves o agudas, etc. ¿Sí queda claro? Por el tono, y el tono ¿por quién está generado? Por las cuerdas vocales. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, pensando en ese problema, yo quiero encontrar un dispositivo, un transductor, ¿verdad? Que eso ya lo deberían de haber visto en control. ¿Qué son los transductores? Dispositivos que convierten energía. Los dispositivos eléctricos electrónicos que convierten una variable física ¿a qué? A una señal eléctrica. Yo estaría escribiendo, ¿sí? ¿Qué vamos a entender por transductor? ¿Qué vamos a entender? Un dispositivo eléctrico, electrónico, o también puede ser mecánico, vamos a englobar todo. Un transductor es un dispositivo mecánico eléctrico, y ya dentro de lo eléctrico es eléctrico electrónico. ¿Sí queda claro? Entonces, un transductor es un dispositivo mecánico eléctrico que transforma, convierte, ¿sí?, una señal física o una variable física, perdón, una variable física, ¿a qué? A una señal eléctrica. ¿Sí queda claro? Y de ahí pues ya podemos tener sensores y infinidad de vaciladas, ¿verdad? Nosotros ahorita queremos ver qué tipo de elemento, qué tipo de transductor puedo colocar para convertir la voz a impulsos eléctricos. ¿Cuál conozco por ahí? El micrófono. Entonces, nosotros vamos a poner un micrófono como transductor, ¿verdad?, como sensor para mi sistema de procesamiento de señales. ¿Sí queda claro? Bien, entonces, ¿cómo funciona un micrófono? Si ya vi que el transmisor, la fuente de emisión sonora, ¿verdad?, es una cuerdas vocales. Si lo quisiéramos ver, es una membrana que vibra con una presión X. ¿Sí me explicó? Entonces ya puedo ver así la voz, ¿sí?, la potencia de la voz, ¿verdad?, el tono de la voz. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, ¿cómo recibe? Ahora vamos a hablar del oído, ¿verdad? Un transductor. ¿Qué es un transductor? Ya vi que es un, ¿qué dijimos? Dispositivo eléctrico que transforma una variable física a una señal eléctrica. Ok, entonces hay transductores de entrada y transductores de salida. El transductor de entrada sería ¿qué? Si ya estamos viendo esto, ¿no? Si lo queremos ver a nivel de micrófono, yo quisiera ver cómo funciona el oído, porque ahora es al revés, ¿verdad? ¿Sí? No puedo decir que es un actuador porque no estamos hablando de control, dentro de transductores nada más. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cómo le hago ahora para que esa vibración y esa compresión, descompresión del aire yo la pueda recibir y ahora hacer la función inversa? Con una bocina. ¿Sí? ¿Cómo está constituida la bocina? El cono, ¿verdad?, se le llama membrana.
¿sí? Que prácticamente es lo que tenemos nosotros en el oído, ¿verdad? Más el tímpano y todo lo que conocemos por ahí, ¿sí? Entonces, para que yo convierta esas vibraciones de aire, ¿qué utilizo? El micrófono, ¿verdad? Pero ¿cómo está constituido? Con una membrana. Si yo quiero ver, este sería un armazón donde yo voy a colocar esa membrana, ¿sí? Entonces, por aquí tengo una superficie para que me soporte a través de unos grillets o resortes la membrana. Entonces esta sería la membrana que cuando chocan la diferencia de presión, ¿qué va a pasar con la membrana? Va a vibrar, ¿no?, a consecuencia de esta compresión y descompresión del aire. Pero ¿cómo lo voy a traducir a impulsos eléctricos? Pues bueno, le voy a poner un vástago, ¿sí? Y dentro de ese vástago voy a poner una bobina. ¿Qué es una bobina? Un arrollamiento de cable, ¿sí? Y ese cable lo voy a poner por aquí de tal manera de que yo pueda, que este cable sea flexible, sus conectores, y esta bobina yo voy a colocar aquí un imán permanente, un imán. Y la bobina, bueno, estos cablecitos se posan por aquí, por de este lado, y ya se sacan hacia acá, ¿no? Para que no roce con esto. Entonces, estoy metiendo un arrollamiento de cables a un campo magnético, ¿sí? ¿Sí te aclaro? Pero está fijo. ¿Qué pasa aquí? Obviamente aquí está el norte y aquí está el sur. Entonces hay unas líneas de campo en toda esta área, que es lo que estamos viendo de física, ¿no? ¿Sí? Si está fijo el arrollamiento, ¿qué pasa con la FEM? ¿Cuánto vale? ¿Hay fuerza electromotriz inducida si el campo es fijo y la bobina fija? No. Entonces la FEM vale 0. Para que sea diferente de 0, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que pasar con la bobina? Tiene que moverse. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿quién va a mover la bobina dentro del campo? La membrana a través de la vibración. Entonces, esos impulsos me van a generar aquí una FEM. Prácticamente, ¿qué es una FEM? Pues es un voltaje inducido por el campo magnético. ¿Sí queda claro? Muy pequeñito, porque no es... La pregunta sería, ¿esa FEM qué magnitud tiene? ¿Microvolts, milivolts o volts? A ver, jóvenes, les vuelvo a repetir. A ver, el de verde te pasas para allá de aquel lado. Vas para allá, antes de que lo saque. Allá donde quieras. Bien, perfecto. Entonces voy a generar una fuerza electromotriz inducida. Prácticamente, ¿qué es? Un voltaje. ¿Proporcional a quién? ¿A quién? ¿Está llegando aquí qué? Esta señal que yo voy a tener aquí, si le pongo un osciloscopio, yo vería algo así, etcétera. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, no, jóvenes? Sí. Entonces voy a tener diferencia de potencial variante en el tiempo. ¿Sí queda claro? ¿Y esa es proporcional a qué? ¿A qué variable física externa? A la voz. ¿Sí queda claro? Entonces esta señal va a ser proporcional ¿a quién? A la voz. Perfecto. Entonces, ya que tengo esa señal a nivel eléctrico, diferencia de potencial variante en el tiempo, la voy a poder procesar a través de mi sistema digital. ¿Sí queda claro? Bien. Para los diseños, yo no voy a agarrar una señal de voz pura,
¿Sí? Tengo que poner una señal, ¿verdad?, que sea de banda base. ¿Qué significa eso? Que sea periódica, simétrica y sin perturbaciones en ella. Entonces, esto lo voy a quitar porque ya sé cómo se genera, pero yo voy a analizar mi sistema con una señal de banda base. Que prácticamente hay unos que lo utilizan con qué función. Entonces yo voy a introducir a mi sistema una señal de este tipo que va a tener una amplitud A, un periodo T fijo, ¿sí?, al sistema. Entonces nos acordamos que es V de T, voltaje en función del tiempo y el tiempo. Y obvio, esa señal es una señal pura. ¿Sí queda claro? ¿De cuánto? 10 milivolts, 1 kilohertz. Eso es con lo que se analizan los circuitos. ¿Sí queda claro? Y puede ser menor, ya dependiendo del ancho de banda que yo quiera manejar. ¿Sí queda claro? Entonces abusarse, porque ahorita voy a hablar de un buen de cosas. Perfecto. Entonces yo voy a excitar, ¿verdad?, a mi sistema con una señal de banda base pura. ¿Sí queda claro? Y ya después le meteré la que realmente quiero procesar, la voz. Primero quiero ver qué pasa con una señal de banda base pura. Bien, entonces vamos a jugar con una señal senoidal. La pregunta, como les dije hace ratito, el micrófono, ¿qué potencial me va a entregar? ¿Microvolts, milivolts o volts? Milivolts. ¿Sí queda claro? Entonces todos los transductores que hay por ahí, ¿verdad?, la salida en cuanto a energía se refiere son muy pobres, muy pequeñitas. ¿Sí queda claro? ¿Qué tan pequeñitas? ¿En qué grado dijimos? Milivolts. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa con todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué necesito para poder manipular esta señal que me entrega mi micrófono? Ya vi físicamente cómo está constituido un micrófono. Entonces, el que les dibujé se llama micrófono de bobina móvil. ¿Verdad? Hay otros micrófonos del tipo capacitivo, piezoeléctrico y bla, bla, bla. ¿Sí queda claro? Los que ustedes conocen ahí de sus grupos y todo eso, los micrófonos que tienen ellos, pues son de bobina móvil, porque son los mejor que tienen un ancho de banda mayor. Ahorita vamos a ver qué es eso de ancho de banda. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué necesito para empezar a procesar mi señal como primer bloque de mi sistema digital? Voy a poner un bloque que le vamos a llamar acondicionamiento. Acondicionador. ¿Sí? Acondicionador, vayan buscando. ¿Qué características debe de tener ese acondicionador de señales? O acoplamiento de señal, ¿verdad? Que casi es lo mismo. Pero nosotros le vamos a llamar acondicionador, acondicionamiento, a nuestro primer bloque. ¿Sí? Bien. Si yo analizo, ¿verdad?, mi señal, esto es ideal, ¿sí? Prácticamente, ¿qué tengo que hacer primero? Porque esta A es de milivolts, no la puedo trabajar a nivel electrónico, la tengo que amplificar. Entonces, este acondicionador internamente va a tener un amplificador. ¿Sí? Entonces vayan apuntando, ¿eh? Muy bien. Entonces, electrónicamente mi bloque de acondicionamiento para la señal tiene que tener un amplificador. ¿Por qué? Si yo pregunto en el examen, ¿por qué se tiene que amplificar la señal antes de procesarla digitalmente?
Porque la magnitud de ella es que de un nivel bajo, que no se puede manipular con los elementos electrónicos que tenemos ahí. ¿Sí queda claro? Entonces, la tenemos que amplificar. Ahora, realmente, si yo veo esto físicamente, ¿voy a tener una señal de este tipo pura? No, yo voy a ver una señal de este tipo así. ¿Qué es eso que estoy dibujando que va sobre de la señal? ¿Ruido? El ruido. Entonces, hay un elemento, ¿verdad?, externo a mi sistema que me va a provocar, ¿verdad?, un error al mismo. Entonces, uno de los inconvenientes que tienen todos los sistemas electrónicos es el ruido. Ahora, ¿cuántos tipos de ruido existen? Ruido electromagnético, yo escribiría. Tipos de ruido, ¿verdad? Ruido electromagnético. Las fuentes de ruido electromagnético, ¿quién me las genera? Las instancias, ¿verdad? Físicamente, ¿en dónde las puedo ver? Aquí tienen varias. Las lámparas internamente tienen un dispositivo que se llama balastro. Y un balastro es un transformador con un oscilador, ¿verdad?, que se utiliza para sensibilizar los iones del neón que tiene la lámpara y tiene que elevar el voltaje. Entonces, al oscilar, ¿verdad?, de ese transformador emanan hacia el exterior esos campos magnéticos y ese ruido se induce en cualquier sistema eléctrico. ¿Sí te habla? Si yo pongo un cable y pongo por ahí un amplificador muy sensible, yo puedo medir la energía de ese campo magnético, el nivel del ruido. ¿Sí te habla? ¿Sí? Bien. Entonces, ese ruido me va a provocar errores a la hora de digitalizar la señal. ¿Qué le tengo que hacer? Eliminarlo primeramente. ¿Sí? Y lo vamos a meter en el bloque del acondicionamiento. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar ese ruido? Así es, ¿verdad? Entonces, el ruido a nivel eléctrico lo podemos eliminar pero no puedo hablar nada más así de ese dispositivo pasivo, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que hacer un arreglo entre elementos pasivos, ¿verdad?, que yo pueda atenuar, eliminar ese ruido. ¿Cómo se le llaman a esos dispositivos que hacen ese efecto sobre las señales? Vamos a empezar a ver. Por ejemplo, ya hablaron por aquí el capacitor. Si yo tengo, vayan escribiendo, si yo tengo este circuito CR y pongo aquí un voltmetro, ¿sí? ¿Qué voltaje veo en el voltmetro si tengo ese circuito? Perdón, ya estamos viendo lo de física, o ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es un capacitor? Si quiero describir físicamente qué es un capacitor, ¿qué es un capacitor? Son dos placas paralelas, ¿verdad?, separadas por una distancia, y dentro de esa distancia yo puedo poner un dieléctrico. En este caso, pues, puede ser el aire, ¿no? O puedo poner ahí un cartón, lo que se me dé mi gana. Y entonces esa capacitancia va a estar en función de la distancia, del área de las placas, y qué más según la física. El dieléctrico.
el epsilon 0, ¿no? Por ahí. ¿Sí? Todos estamos en vértice, ¿no? Si me preguntan, yo ya sé contestar todo eso, ¿no? ¿Hasta qué nivel quieres que te explique cómo funciona un capacitor, ¿no? ¿A nivel de carga? ¿A nivel eléctrico? ¿A través del procesamiento de señales? ¿Cómo quieres? ¿Sí está claro? Muy bien, perfecto. Entonces, si son dos placas separadas por un dieléctrico, mi variable del circuito llamada, ¿cómo se llama esa? Corriente, ¿sí? Y yo tengo ese circuito, ¿cuánto vale la corriente? Fuerte, sin miedo. Cero. ¿Y por qué cero? Porque ¿qué digo del capacitor? Que el capacitor en corriente directa se comporta como si la corriente vale cero, como un circuito que primera aseveración. ¿Sí queda claro? Los abusados, abusados. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el capacitor, la resistencia y la bobina en corriente directa y en corriente alterna. ¿Sí queda claro? Entonces, el capacitor en corriente directa se comporta como un circuito abierto. ¿Me sirve? No, no me sirve para nada ahí. ¿Sí queda claro? Bien, si ahora yo cambio eso y ahora pongo otra resistencia, eso ya lo domina, ¿no? Voy a poner ahí un divisor de voltaje y la corriente es diferente de cero. ¿Sí queda claro? Si ahora pongo en vez de la resistencia un inductor, ¿qué pasa? Si la R de carga, que le vamos a llamar RL, es muy pequeñita, casi cero, ¿qué pasa si conecto una bobina aquí en serie con esto? ¿Cuánto vale la corriente? ¿Se va a dónde? Ya saben cuánto. Si RL tiende a cero, ¿a dónde tiende la corriente? ¿A cero? A infinito. ¿Y qué significa una corriente infinita? Físicamente es un ¿qué? Cortocircuito. Una corriente muy grande. Yo estaría escribiendo eso, porque ya de todo lo que he visto, a ver, escuela de matemáticas, ¿verdad? Voy a venir a estudiar físico-matemático, pero yo quiero modelar la cuestión del mundo externo con lo que voy a aprender aquí, ¿no? Porque si nomás voy a venir a filosofar, pues eso y nada es lo mismo. ¿Sí queda claro? Entonces se supone que la matemática y la física la tenemos el ser humano para poder demostrar los fenómenos que ocurren en la naturaleza. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces ya está. Ya sé cómo se comportan mis tres dispositivos básicos en corriente directa. Capacitor, circuito abierto, resistencia, ¿verdad? Limita el caudal de corriente, ¿verdad? El capacitor la interrumpe. Y ahora la bobina, ¿qué le hace a la corriente? La eleva, ¿no? Demanda mucha corriente. Entonces decimos que una bobina en corriente directa es un cortocircuito. Entonces aguas. ¿Sí está claro? Sí. Muy bien. Perfecto. Pero si ahora yo vengo y le cambio, en vez de ser una fuente de corriente directa, yo le pongo esto, que tiene un voltaje pico a pico X con una frecuencia X, pero no BPB, porque el que ven por ahí en los que nos suministran es RMS, un voltaje RMS con una frecuencia. ¿Sí? ¿Cómo se comporta el capacitor en corriente alterna? ¿Y qué significa alterna? Que está cambiando de positivo a negativo X veces por unidad de tiempo.
Interesante, ¿no? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿será que el capacitor se comporta de la misma manera en las dos condiciones, directa y alterna? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir que se comporta ese capacitor en corriente alterna? Vamos a crear un nuevo nombre. Le vamos a llamar reactancia. Y está determinada por la letra X. Reactancia capacitiva. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Reactancia capacitiva. La resistencia, ¿cómo se va a comportar? De la misma manera como en corriente directa, una resistencia. ¿Sí? Pero la bobina, ¿cómo se va a comportar ahora en corriente alterna? Así es, entonces a la vamos a llamar XL. ¿Sí? R en directa y R en alterna es lo mismo, hacen el mismo efecto, la resistencia hace el mismo efecto. Se opone ¿a qué? Al flujo de corriente. ¿Sí queda claro? Pero ahora, las reactancias, ¿qué van a hacer en el circuito? Pues igual que la resistencia, se van a oponer al flujo de corriente. Entonces, las reactancias, ¿qué unidades tienen? Ohms. ¿Sí queda claro? Bien. ¿Cómo está dada? Y nos vamos a quedar con el capacitor, ¿verdad? Ahorita, para nuestro fin que perseguimos, nos vamos a quedar con el puro capacitor. ¿Cómo está definida la reactancia? La reactancia está definida como el inverso de 1 entre omega C. ¿Sí? La frecuencia numérica. ¿Sí queda claro? Donde omega es igual a 2pi F. ¿Sí queda claro? Bien, entonces ya tengo cómo calcular la reactancia capacitiva. ¿Cómo está dada la reactancia inductiva? Omega L, que esto es igual a 2pi F L. Entonces ya sé cómo calcular la reactancia de los dos dispositivos. No voy a meterme mucho en el análisis del circuito, ¿verdad? Que si de fasa, que si adelante, que si atrás. Eso ya lo verán en el circuito, no estamos en circuitos. Yo nada más quiero demostrar qué pasa con el elemento. ¿Sí? Bien, si yo tengo ese circuito y ahora lo cambio, vean, para empezar y no verlo como el otro grupo porque los confundí un poco. Si yo cambio de posición, vean, los elementos, aquí pongo la resistencia y acá pongo el capacitor, ¿sí? ¿Cómo defino el voltaje a la salida? Matemáticamente, a ver, matemáticos, ¿a qué es igual el voltaje en el capacitor? Yo quiero ver BC, la caída de potencial en el capacitor. ¿Cómo la encuentro? No me quiero meter a nivel de carga. Voltaje nada más, absoluto. ¿Qué circuito se está formando? Si ya sé que la reactancia es equivalente a una resistencia, ¿qué se estaría formando? Un divisor de voltaje. Entonces, para saber este B0 que está en estas puntas, ¿a qué es igual B0? A BRBS por XC entre R. ¿Sí queda claro? ¿Sale matemáticos o no? Me la llevo de esa manera y ahora sustituyo cuánto vale eso. ¿Sí queda claro? Si no me quiero meter con el divisor y nada más quiero ver esto, ¿no? Y quiero ver cómo varía la reactancia en función de la frecuencia, si yo aquí pudiese variar la frecuencia, ¿sí? Tengo una fuente fija,
de potencial, pero puedo variar la frecuencia. ¿Sí queda claro? Si yo hago eso, ¿qué rango va a variar la reactancia capacitiva? Pues pongo mi ecuación y sin hacer una simulación, yo lo puedo hacer por análisis matemático, ¿verdad? 2pi es una constante y el capacitor va a ser fijo, es una constante. ¿Qué puedo variar nada más de esta ecuación? La frecuencia. Entonces, si le tomo el límite a esta función, cuando f tiende a infinito, ¿a dónde va a tender el valor de la reactancia? A cero. Y ahora interpreto esto físicamente. ¿Qué quiere decir que la reactancia se vaya a cero? ¿Por qué la puedo modelar? Si la reactancia es cero, la resistencia vale cero. Si la reactancia es resistencia, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Matemáticamente, matemáticos. Que si yo tiendo a infinito la frecuencia, 10 kilohertz, 1 megahertz, 10 megahertz. ¿Sí me explico? Voy de 1 hertz, voy 2 hertz, 10 hertz y veo el comportamiento. Me acerco a infinito y ¿a dónde va a tender la reactancia? A cero. O sea que en frecuencias bajas, esta es una resistencia alta. ¿Sí? Que si yo lo analizo en corriente directa, ¿cuánto vale la frecuencia de la corriente directa? Frecuencia de la corriente directa. Cero. ¿Ah? La corriente directa se considera como alterna con frecuencia igual a cero. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Entonces, si es eso, cero, ¿a dónde tiende la reactancia? A infinito. ¿Qué significa ahora eso físicamente? Una resistencia muy grande. No, una resistencia muy grande. Si la resistencia es muy grande, ¿a dónde tiende la corriente? ¿Qué significa entonces? Que el circuito está abierto. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Abusados, ¿eh? Porque estas ya son loqueras bien ricas, ¿eh? ¿Sí? Entonces, un circuito abierto. Entonces, vean lo que estamos viendo físicamente, ¿eh? Perfecto. Entonces, si yo quiero, vean, los ingenieros en comunicaciones electrónicas, a lo que les espero. ¿Sí queda claro? Yo no quiero ahora demostrarlo en el dominio del tiempo, porque estoy variando la frecuencia. ¿Habrá una manera de graficar las funciones en el dominio de la frecuencia? Sí. Entonces, si yo quiero graficar, ¿verdad? Ahora voy a tener frecuencia y ahora voy a tener algo así, un valor absoluto, la energía que tiene la señal a una frecuencia determinada. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo lo veo, yo voy a tener que aquí tengo VCC. Si lo quiero visualizar en el osciloscopio y ver qué pasa, ¿verdad? ¿Qué significa? Vean, que a frecuencias bajas se comporta como un circuito abierto. La energía que proporcione la fuente, el voltaje, ¿a qué va a ser igual a la salida? Pues al mismo. Entonces voy graficando. La frecuencia va creciendo, ¿sí? 1 Hz, 2 Hz, 10 kHz, 20 kHz, bla, 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 bla. ¿Sí me explico o no? Bien, entonces va a llegar a una frecuencia que se conoce como frecuencia de corte. ¿Y qué es la frecuencia a la cual decrece un 10% la energía de la señal? Entonces vengo de esta manera, vamos graficando, y cuando encuentra la frecuencia de corte, empieza a decaer. ¿Hasta dónde? Hasta que se va a cero. ¿Qué significa? Que este ya es un cortocircuito y el voltaje se fue a cero. Igual fuma, ¿no? Es una manera de cómo entender los diagramas de fase. ¿Sí queda claro?
y lo que se conoce como potencia de la señal que se transmite. Los que vayan para comunicaciones, de una vez se los digo, ¿verdad? Para allá van. ¿Sí? Bien, ¿cómo le vamos a llamar a esa curva? Porque el efecto que estoy viendo es que está filtrando, deja pasar las frecuencias bajas y las frecuencias altas las elimina. Entonces este circuito que tiene el capacitor es un filtro pasa bajas, pasivo o activo. ¿Con qué elemento lo estamos realizando? Con pasivos. Entonces un filtro pasabajas pasivo, porque hay filtros que se los voy a dejar de tarea activos. ¿Sí, claro? Bien, entonces ya está. Aguas con esto porque voy a llegar a ver cómo quitamos esto. ¿Sale? ¿Es solo para alterna? ¿Para qué? ¿Alterna? Sí. Así es. Es para señales variantes en el tiempo. Así es. Y alternas. Bien. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si cambio nada más la posición de los elementos? Resulta que ahora pongo aquí el capacitor y la resistencia acá. Ahora, ¿qué pasa con la gráfica? Ya lo vimos en función de la reactancia. A frecuencias bajas, este es un circuito abierto. ¿Qué pasa con el voltaje? 0. Conforme va avanzando ahora, ¿sí? Lo podemos hacer matemáticamente, ¿eh? Se los dejo de tarea. Es un buen ejercicio matemático esto, ¿eh? ¿Sí? Pues háganlo. Ahí está. Ya tenemos que B0, vean, B0 va a ser igual a BRMS. Y hago la ecuación XC, pero en XC voy a tener 1 en 2pi FC más R más 1 en 2pi FC. Y a resolverlo, ¿verdad? ¿Sí que acá? A dejar en una ecuación más condensada y encontrar el valor. ¿Sí que acá? Entonces, ahí está. Repito, para los que van para electrónica, ese va a ser su ricura, ¿verdad? Y de ahí que polos y que bla bla bla, números imaginarios y no sé qué. ¿Sí? Ahorita nada más para demostración y está ahí. Y lo podemos hacer por divisores de voltaje, ver qué pasa. Bien, ¿qué pasa ahora si tengo esa topología CR? Ya dije, reactancia casi 0, circuito abierto. ¿Qué voltaje veo? 0. Si lo grafico, ahora yo voy a tener una frecuencia de corte aquí y voy a empezar aquí. Esta curva es para mi filtro pasabajas. Y ahora ¿cómo le voy a llamar? Resulta que las frecuencias abajo de la frecuencia de corte son 0 y cuando se vaya acercando a la frecuencia de corte y las demás frecuencias tendiendo infinito, ¿qué va a pasar? Que me las va a dejar pasar. ¿Sí queda claro? Entonces se va a llamar filtro pasa altas. ¿Sí queda claro? ¡Oh! Interesante, ¿no? Aquí están las fundamentaciones y podemos hacer circuitos muy interesantes. ¿Sí? Muy bien. Pero ahora vean qué pasa si pongo un capacitor aquí en paralelo a la resistencia. Lo voy a llamar C1 y a C2. En la gráfica, ¿qué va a pasar? Pues esto que voy a mezclar un pasa altas con un pasabajas y entonces voy a generar un filtro que va a agarrar esta curva. Cálculo integral. ¿Sí? Y a esta área, ¿cómo le voy a llamar a este filtro?
un filtro pasa, ¿qué es esto? F mínima, F máxima, y entonces es un ancho de banda, ¿verdad? Máximo menos mínimo me da esta región, ¿verdad? Entonces le voy a llamar filtro pasa banda. ¿Sí queda claro? Y bueno, si viésemos comunicaciones ya verán cómo me quedaría. Muy bien, pero no me interesa eso, ¿sí? Eso ya será para comunicaciones. ¿Esto lo puedo aplicar a esto? Si yo analizo la señal, ¿verdad?, de instrumentación que se llama o control, tiene una frecuencia mayor o menor a la del ruido. Vean, ¿quién tiene más periodos en una base de tiempo? ¿La de banda base o el ruido? Entonces el ruido tiene una frecuencia ¿qué? Mayor al del ruido. ¿Qué le aplico? Quiero eliminar esa frecuencia alta. ¿Un filtro qué? Quiero que pase nada más mi información y lo demás lo elimine. Entonces, ¿qué le voy a poner a mi acondicionador? Puedo irme rápido y pongo eso, ¿verdad? Investíguenlo. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces mi bloque de acondicionamiento tiene un amplificador y un filtro. ¿Sí queda claro? Bien. Y obvio, tarea. Yo ya puedo mezclar el amplificador con el filtro y voy a hacer un filtro activo. ¿Sí? A ese mismo circuito le pongo un amplificador operacional, amplifico la señal y filtro. ¿Sí queda claro? Al mismo tiempo. Entonces, tarea: investigar los configuraciones básicas de un amplificador activo. ¿Sí? Que eso lo quitaron de los temarios, porque según gente brillante llega y quiere así como que encontrarle el hilo negro a las cosas, que en vez de hacerlo más sencillo lo complica más, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, les voy a decir qué filtros hay por ahí. Uno que se llama Butterworth, ¿sí? Y Chebyshev. Son los dos tipos que hay por ahí. Nada más quiero que me busquen filtros activos básicos, y si sale uno por ahí, agarran el Butterworth o el Chebyshev. ¿Sí queda claro? Bien. Nada más quiero que me digan cómo opera lo que acabamos de ver aquí. ¿Sí queda claro? Perfecto. Entonces, ya tengo mi bloque de acondicionamiento y ya sé qué le va a hacer a la señal. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto nada más sirvió de brevario corporal, ¿verdad? De dónde salen las cosas. Perfecto. Entonces, yo inyecto, vean, esta señal a mi bloque. ¿Qué voy a obtener a la salida del bloque? A nivel de señales. ¿Qué le va a hacer mi bloque de acondicionamiento? La va a amplificar, ¿va? Porque si este es milivolts, vean, ¿sí? Yo voy a obtener la señal que estoy ingresando con la misma fase, pero filtrada, le quita el ruido y la amplifica, por ejemplo, 2A. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Qué significa eso que estoy haciendo? Ahora tengo que entender otro concepto. Otro concepto que ahorita vamos a ver. Yo tengo un circuito que lo voy a modelar como una caja, un diagrama de bloques.
¿Sí queda claro? Y yo voy a excitar a ese bloque con una señal conocida, la seno que estamos poniendo ahí, un VI, ¿sí? Meto esta señal, ¿sí? Y vamos a decir que es de milivolts, ¿sí queda claro? O volts. Vamos a decir que meto una señal de este tipo, de 1 volt pico a pico, ¿sí queda claro? Yo no sé qué hace este circuito, no sé qué es, ¿sí? Pero puedo obtener a través del osciloscopio, mido la señal de entrada y mido la señal de salida. Y dice el niñito, a ver qué pasa. Si yo hago una relación donde divido el voltaje de salida con respecto al de entrada, ¿qué voy a obtener? Una FT. ¿Qué es eso? La función de transferencia del circuito. Que eso ya lo deberían haber visto en control. Si no, no puedo entender qué es un control de lazo cerrado y un control de lazo abierto. Si no sé qué es una función de transferencia. ¿Sí queda claro? ¿Qué es? Bueno, yo estoy poniendo esto. Matemáticamente, ¿qué estaría haciendo? Pues, si ingreso 1 volt y saco 2 volts con la misma función, yo tendría, ¿qué cosa? 2 seno de t entre seno de t. Esta función es adimensional y me proporciona una constante. ¿Qué me dice esta constante? Que lo que metas, la señal que metas, a la salida va a estar 2 veces la señal de entrada. ¿Sí queda claro? Entonces, para eso sirven las funciones de transferencia. ¿Y qué es una función de transferencia? La relación de la señal de salida con respecto a la entrada. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, si yo meto 4 volts y a la salida tengo 2, ¿qué significa? Que ahora es 2 entre 4 y voy a tener un medio. ¿Qué puedo decir? El otro circuito, la amplificó, y ahora ¿qué le está haciendo este circuito? Pero ¿cómo se llama a nivel electrónico? Uno es amplificar y el otro ¿qué es? Atenuar. La atenuó, ¿en qué magnitud? A la mitad de la relación de entrada. ¿Qué circuito hace eso? Entonces sabemos que tiene un atenuador, ¿verdad? ¿Qué dispositivo físico atenúa las señales? El efecto resistivo. ¿Queda claro? Y entonces vayan viendo, porque en comunicaciones de las redes nos vamos a meter con eso. ¿Sí queda claro? Entonces, me está atenuando la señal. Muy bien. Entonces yo ya puedo encontrar una particularidad interesante de mi función de transferencia. Si el resultado es menor que 0, significa que ese bloque ¿qué me está haciendo la señal? Menor a 1, atenuando, ¿verdad? Si es igual a 1, ¿qué significa eso? Que meto 4 volts y veo 4 volts, la misma señal. Físicamente, ¿qué va a ser? Un cable, ¿verdad? Pero en electrónica va a decir, ay, no seas baboso. Un cable, no. Prácticamente, ¿qué circuito? ¿Verdad? Meto la señal y me entrega la misma. ¿Cómo se llama? Un buffer, ¿verdad? Sí, es cierto. Un buffer. ¿Y para qué diablos se utilizan los buffers?
Ah, bueno, porque resulta que mis fuentes con respecto a mis cargas se tienen que acoplar. ¿Sí queda claro? Entonces yo deseo acoplar, por eso también dicen del acondicionamiento, yo tengo que tener un acoplamiento que es un buffer, un seguidor del voltaje, un amplificador. ¿Sí? ¿Para qué pongo un amplificador con ganancia 1? Para acoplar mi fuente de emisión contra mi carga. Entonces necesito que mi entrada sea muy alta para que no me demande corriente a mi fuente y la tumbe, ¿no? Baje el voltaje a 0, ¿sí? Con respecto a mi carga. Entonces, ¿qué debo de poner? ¿Qué debo de poner? ¿Un qué? Un buffer. Prácticamente un buffer con operacionales es un seguidor de voltaje. Tarea: traer la configuración básica del amplificador operacional como seguidor. Entonces, repito, muchos no se los da, pero ¿qué les manda a cruzarse en el camino? ¿Sí? ¿No, compañerita? Seguidor de voltaje. Bien, entonces, pues dicen por ahí, ¿para qué diablos pongo un operacional si no le voy a hacer nada a la señal? Pone un cable, ¿no? ¿Para qué dijimos que se pone? Para acoplamiento de impedancias. Una impedancia la vamos a entender porque no nos vimos el semestre pasado. Una impedancia es la capacidad resistiva de un circuito a su entrada y a la salida. ¿Sí queda claro? Lo vamos a llamar impedancias. Entonces, ¿para qué utilizo el seguidor de voltaje? Para acoplamiento de ¿qué? De impedancias de circuitos. Entonces, para que vayan viendo cuál es la agenda de los ingenieros en electrónica. ¿Sí queda claro? Es que no llega mi señal, ponle un acoplador de impedancias. ¿Sí queda claro? Un acoplador de impedancias puede ser con ganancia 1 o con ganancia 2, ganancia 3, etc. ¿Y en dónde lo voy a utilizar? Pues en las redes de comunicaciones, ¿verdad? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro, jóvenes, o no? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, yo necesito, ¿verdad?, un acoplamiento que me pueda amplificar la señal para poderla procesar. Muy bien, entonces ya que conozco todo esto y ya sé qué es la función de transferencia, voy a agregar el siguiente bloque a mi sistema de procesamiento digital. ¿Qué bloque va a seguir? Un ADC. ¿Qué significa ADC? Analog Digital Converter. Entonces yo estaría escribiendo, ADC es de Analog Digital Converter, un convertidor analógico digital, y así lo voy a encontrar en la literatura como ADC. Entonces, abusados, porque de una vez les voy a decir, me buscan en la página de Texas Instruments, en ti.com, los tipos de ADC que manejan. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Entonces, como se los digo a sus compañeros, yo sé que me la revientan, etc. No importa, más vale que me la revienten aquí. Y si nos encontramos en la industria, no me gustaría que me la lamentaran diciendo que no les enseñé ni maestra. ¿Sí? Entonces esa es la idea, A mí no me cabe en la cabeza venir a perder el tiempo, ¿no? Y aparte, me los encuentre en el futuro en alguna industria y me diga, no, ese cuate no enseña más que nada. Digan, ¿sabes qué? Mira, yo ese cuate y estoy en la gerencia, como su compañero Waldo que ya anda por allá en Monterrey. Entonces esa es la idea.
que salga con el conocimiento exacto para llegar a